Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, muy bien. Súper. Bueno, la idea de esta clase grupal es que podamos participar para que sea un poquito más dinámica, ¿cierto? Recuerden que las clases grupales es un poquito más como charla, para que podamos interactuar entre todos y claramente de cada tema que vayamos tratando, aclarar pues las dudas que tengan referente al tema. Hoy vamos a ver entonces 8 consejos para ser un experto en scalping. Sé que a muchos les interesa este tema, pero vamos a ver no solamente consejos para mejorar, sino también para caer en conciencia sobre qué es realmente scalping y por qué deberían o no operarlo dependiendo el caso de cada uno. Listo, entonces vamos a comenzar. Recuerden que el scalping son operaciones inmediatas en un corto marco temporal, es decir, operaciones en temporalidades bajas, lo que conocemos como 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos máximo, pero pues los que todos conocemos es a 1 minuto y mayormente conocido es como Casa Spikes o Drops en caso de Crash 300 y Spikes en los Boom. Entonces vamos a pasar el primer consejo sería minimizar el número de indicadores. Yo sé que muchos de ustedes, cuando van empezando, me incluyo también cuando estaba empezando, le encantaba utilizar o le encanta utilizar el mayor número de indicadores para que les confirme un punto. Muchas veces pensamos que esto puede ser lo más seguro a la hora de operar, de que muchas confluencias se unan, de que muchos indicadores me confirmen un mismo punto, pero realmente tener el gráfico de esta forma solamente va a implicar una confusión a la hora de tomar decisiones. Cuando nosotros vamos a operar en scalping, es muy importante tener en cuenta que es un mercado muy volátil. Tal vez es un poquito más preciso, mucho más estable en los crash y en los boom que tienen como naturalidad fija. Solamente tenemos velas trend, spikes y drops. Pero si nos vamos entonces al mundo de los volatility, los zoom, que es obviamente un mercado mucho más volátil, tenemos que la temporalidad de 1 minuto tiene mucha información y es cuestión de toma de decisiones inmediatas. Por lo tanto, tener tantos indicadores, los que tienen que darte luz verde para poder entrar al mercado puede ser alta confusión. Entonces, no es tan recomendable como tener el gráfico de esta manera. Debe ser neutro, sencillo y cosas que realmente sí te funcionen. Que no sea poner cosas por poner, cosas que tú no entiendas o cosas que de pronto te van a generar confusión o duda a la hora de entrar a un punto. Lo único que no podemos tener a la hora de operar en scalping es duda, porque la duda nos quita tiempo y tiempo no hay en scalping, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes van a operar, no sé, a 1 hora, intradía, 4 horas, y se les va un poquito el movimiento, ustedes aún pueden seguir entrando porque tienen un TP y un stop loss. Mientras que si en scalping lo dudan, eso reacciona y ya se les fue. Por lo tanto, hay que minimizar pues esas cosas que nos quitan el tiempo y nos hacen dudar a la hora de operar. Cosas concretas que te ayuden a ti y que tú entiendas a la hora pues de operar. Adicional a esto, entonces, los indicadores que deberías utilizar son los que te ayudan a responder las siguientes preguntas. ¿Dónde vas a entrar y dónde vas a salir? ¿Cómo vas a entrar y cómo vas a salir de esa operación? Y adicional, ¿cómo vas a gestionar la entrada? ¿Cierto? ¿Cuántas velas voy a esperar? De qué manera quiero que reaccione, dónde voy a poner mi TP, si a la primera reacción o le voy a dar continuidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, en caso del Fibonacci, que tenemos en este mismo indicador, el stop loss, la continuidad, una reentrada en scalping es un indicador muy completo. Mientras que, por ejemplo, un canal a 1 minuto no sería tan preciso o no sería tan confiable porque no es mucha la información de la que se puede basar, no son picos ni de liquidez ni de absolutamente nada.
en los que uno pueda basar como esos canales. Entonces son indicadores o herramientas que no son tan factibles a la hora de operar en scalping. Díganme ustedes qué opinan sobre este primer punto, quién ha cometido este error de saturar como la pantalla, qué les genera ver la pantalla así, son capaces, no. Hola, buenas noches. Vale, bueno, quedé así como que me fui para atrás como Condorito, porque bueno, no sé, de pronto, en mi caso, no la saturo de información a un minuto, pero sí de información a otras temporalidades. Por ejemplo, soportes y resistencias a 1 hora, a 30 minutos, algo así. Y pues cuando uno está a un minuto y uno ve que pues va tocando ese punto, que de pronto si ya está en movimiento, que el FIBO está en el punto 2 del FIBO, no sé qué, entonces uno ahí entra, pero ahí me quedó, o sea, quedé así como que entonces sí, entonces no, no sé si entendí entonces yo mal. Hola, Claro, no. buenas. Hola. Yo quería aportar ahí también, y es que yo creo que tiene más que ver con los gustos o la forma en cómo uno vea el gráfico. Seguramente que hay quienes les son muy útiles tantas cosas y logran entenderlo muy bien, pero al que le gusta el gráfico más limpio, para analizar más como con el ojo o como con la estructura del mercado, yo creo que todo esto le estorbaría mucho. Entonces no sé si de pronto es más como con la forma como lo ha venido aprendiendo y el gusto que tenga como de cómo operar. Ese sería mi aporte. Claro, sí, ambos tienen razón, ¿cierto? Entonces, por parte de Milagro, si tú estás acostumbrado a ver el gráfico así como decía Sebastián y te funciona, está bien. La idea con este punto número uno o este consejo número uno es tener en cuenta que un gráfico saturado de líneas e indicadores perjudican las entradas inmediatas porque necesitas corroborar que todas te den luz verde o que todas te acierten un punto. Y pues obviamente eso te va a hacer perder tiempo, que en este tipo de análisis es esencial el tiempo en toma de decisiones. Hay que tomar esas decisiones instantáneamente, entonces por eso digo que es mejor pocos indicadores bien consolidados. Si tú, por ejemplo, utilizas soportes y resistencias, EMAs y todo esto para analizar a 4 horas, a 1 hora, sacas un análisis, un posible punto y te vas a un minuto a operar, está súper bien. La idea es que no te bases o no tengas estas cosas solamente en el gráfico de un minuto, porque no es mucha la información que te puede dar. Por ejemplo, yo aquí en esta imagen puedo marcar esta resistencia que tengo en esta parte superior, pero si yo me voy, por ejemplo, a una vela de 4 horas, 1 hora, muy seguramente toda esta información esté acumulada en una sola vela y sea pues una vela que está subiendo el cuerpo, bajando con mecha y así sucesivamente. Entonces, no es información tan certera como para yo decir, sí, tengo una resistencia, sí, tengo un soporte. Sí es válido en ocasiones cuando hay acumulaciones, cuando hay rangos y sí se pueden tener a un minuto, pero es mejor a un minuto tener los indicadores que realmente te funcionan a operar. Si vas a analizar en otra temporalidad, ahí sí puedes tener los indicadores que realmente necesites y con los que te sientas cómoda. Listo. Perfecto. Y pues claramente, como decía Sebastián, es cuestión de gusto. Si ustedes comprenden su gráfico así, em, no les afecta en tiempo, no les afecta en decisiones, también está bien. Vamos a pasar al número 2 y es que no te cases con ninguna operación. La mayoría de nosotros, entonces, cuando estamos operando en scalping, vemos una operación que según nuestra estrategia es perfecta. Y definitivamente ya confiamos en que se va a ir a TP o que vamos a tener ganancia y estamos como ceñidos a que debe ser y ahí va a caer o ahí va a subir. Porque sí, porque yo lo digo y porque mi estrategia me dice que sí. La realidad es que solamente tienes una ventaja matemática de lo que tienen los índices, que son en base a patrones, ¿cierto? Y algo, pues en base a
a estadísticas matemáticas y algorítmicos. Entonces, estos patrones son repetitivos. No quiere decir que tú en todas las ocasiones vayas a ganar por una estrategia o por un índice o por una continuidad o por una herramienta. No quiere decir esto. Entonces, es muy importante que no te cases con una operación y que esto no te lleve, obviamente, a cometer malas prácticas. Después de nosotros perder una operación en scalping, es muy factible que surjan emociones en contra a la operación y surjan, por ejemplo, el overtrading, que lo vamos a ver más adelante. Vas a operar en trading por venganza, o sea, vas a entrar por venganza al mercado y vas a querer subir lotaje o querer recuperar lo perdido, salir en ganancia. Y esto realmente es una mala práctica. O adicional a esto, puedes extender el stop loss porque dices unas velitas más y es que yo estoy seguro que va a bajar porque es que acá me dijo la EMA que es que va a bajar y entonces empiezan ustedes a modificar su punto inicial solamente porque están ceñidos a que sí debe pasar ahí y a que están seguros de que sí. Y realmente eso es algo de posibilidades, algo de patrones y no en todas las ocasiones se va a hacer realidad o se va a hacer efectivo pues su análisis y está bien que no pase eso. En el scalping es muy común perder puntos, ¿cierto? Porque como son tan inmediatos y como son tan cortos, puede que suceda como puede que no. A diferencia de entonces de una estructura más consolidada, una tendencia más consolidada en una temporalidad más grande, que uno puede sacar puntos claramente más claros, valga la redundancia, porque tiene otros tipos de herramientas para esclarecerlos. No es lo mismo un minuto entonces que simplemente nosotros vamos a ir a hacer reacciones inmediatas y puede reaccionar en contra y generarnos malas emociones o emociones en contra que nos va a hacer actuar con malas prácticas. Listo. ¿Alguien ha cometido este error? ¿Alguien ha extendido el SL? Como por ejemplo una velita más, en el inicio eran 3 velas y le voy a dar una velita más. Yo sí soy vengativo. ¿Y cómo te ha resultado eso a largo plazo? ¿En pérdidas o en ganancias? Obvio que en pérdida. Eso sí, eso hace también parte, creo yo, es directamente proporcional también al psicotrading, ¿cierto? Porque si ya tú ves que tú no puedes pasar si ya tú tienes unos parámetros que son 3 velas, ya de pronto una cuarta, pero hasta ahí. O cuando es el boom 7 velas, hasta ahí. Pero uno no, que ahí está y tal, tengo la línea de 4 horas, tengo la confirmación de la EMA, y oye, en esa confirmación es cuando lo quema la cuenta uno por andar jodiendo. Claro, y ahí es donde voy a darles un ejemplo. Conozco entonces una persona que le pasó el siguiente escenario. Tenía una operación en CRES 300 abierta, ¿cierto? Empezó a reaccionar, pero ustedes saben que muchas veces cuando nosotros hacemos scalping y no sabemos calcular el TP o el stop loss, muy seguramente reacciona y se revierta o se vaya a SL y reacciona unos punticos de más. Entonces, por eso es muy importante también equilibrar o saber gestionar estas dos posiciones. Entonces a la chica le empezó a reaccionar como el punto que tenía, pero se revirtió al mercado, ¿cierto? Entonces ella dijo, es normal, voy a dejar que sea stop loss o TP como nosotros lo indicamos siempre. Tocó stop loss, lamentablemente, aunque es un escenario que puede pasar, y ella en vez de cerrarlo, sino lo siguió subiendo, y fue una operación, escúchenme bien, es una operación con lotaje mínimo, o sea, 0.5, y su flotante llegó a estar en $80. Entonces se imaginarán pues todo lo que lo dejó correr bajo la esperanza de que en algún momento iba a bajar e iba a recuperar su dinero. Entonces eso es una muy mala práctica. ¿Cómo? Buenas noches, ¿cómo están? Qué pena le interrumpo ahí, Valentina. Tengo una pregunta. ¿Por qué en el B3 solamente deja utilizar el lotaje 0.2 y en el C3 o no, en el C3 no lo deja, no lo permite? Gracias. Bueno, eso ya depende mucho del índice que tú estés operando y, por ejemplo, no sé si has visto
que hay CRES 300, 500 y 1000, Boom 300, Boom 500 y Boom 1000. Eso va a depender de por cuántas velas haya por cada número de pips y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, CRES 300 como se mueve tan rápido, su lotaje mínimo es 0.5, mientras que el Boom 300 me dijiste, ¿cierto? O el Sí, Boom 500. señora. Mientras, Boom 1000 es el que bueno. permite bajar hasta 0.2. Sí, y el Boom 1000 se permite en 0.2 porque pues una velita es equivalente pues también a un pip, entonces él va como subiendo progresivamente, mientras que el CRES 300 es mucho más avanzado, por lo tanto pues el lotaje también. ¿Sí me hice entender ahí? Sí, Valentina, muy claro. Muchísimas gracias. Con gusto, igual también es porque Derek, que es como tal el broker, es por diversificar, ¿cierto? Entonces también lo hace por eso. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente punto. No descuides tu gestión de riesgo y es muy importante para ustedes ser buenos practicantes de scalping, o sea, es como lo primero que ustedes deben tener en cuenta, un plan de trading y una gestión de riesgo adecuada. Dos personas con el mismo plan de trading no van a llegar a tener el mismo resultado solo por su gestión de riesgo y toma de decisiones. Como ya les decía en el punto número 1, el scalping requiere que ustedes tomen decisiones apresuradamente, de manera inmediata, porque es algo que reacciona inmediatamente. Un poquito más estable los mercados de crash y boom, pero como les decía, los volatility y los YUM y los otros índices son más volátiles. Entonces, no es de que yo voy a cazar spikes y drops, sino que en este caso yo tengo que entrar en compra o en venta de manera inmediata o si no, se me va. Entonces yo tengo que gestionar mucho mi riesgo para ver cuánto, cuánto voy a arriesgar cada día o cada semana o cada mes. Nosotros en las clases personalizadas para los que están y para los que no están, pues también les digo que nosotros manejamos la gestión semanalmente. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que tengo acá, tenemos una gestión del 5% para una cuenta de $500 en una semana. Entonces, sus metas diarias de ganancia diaria serían 63 y de pérdida 13. No voy a ahondar mucho en el tema del plan de trading y la gestión de riesgo, sino más que todo lo que significa para sus cuentas. Es muy importante porque alineándose al punto anterior, cuando ustedes generan esas malas prácticas de extender el stop loss o de esperar de más o entrar por venganza al mercado, subir el lotaje, ustedes le están faltando el respeto a esa tabla. Y digamos que esa tabla para ustedes es como el progreso de sus cuentas y de su proceso en el trading. Entonces, es muy importante que ustedes lo respeten y que siempre, siempre tengan en cuenta que la gestión nunca debe poner en riesgo su cuenta o su capital. Nunca. Cuando ustedes ya sobrepasan ese límite de irrespetar la cuenta, el capital, de arriesgarlo más por ganar más, tengan en cuenta que ahí pasaron de ser traders a ser ludópatas. Entonces, esa es la diferencia principal entre una persona que gana y que no, su plan de trading y su gestión de riesgo. A esto también le podemos adicionar la gestión de emociones. Y es que, como le decía a Henry en el punto número 2, es muy importante gestionar las emociones. Va muy alineado con el psicotrading. Cuando ustedes están operando en scalping, generan muchas emociones, porque es la adrenalina de la reacción inmediata los que lo hacen operar más o subir el lotaje o estar pendientes del mercado, querer entrar en todos lados y en todos momentos, y lo que les va a generar las emociones negativas y positivas que los va a hacer abrumar y muy posiblemente perder económicamente. Entonces es muy, muy importante que ustedes siempre respeten tanto su gestión de riesgo económico y su gestión de emociones. ¿Listo? ¿A alguien le ha pasado algo que, por ejemplo, una emoción los haya llevado a una pérdida económica, sea positiva o negativa? En el trading, sí, señora, $400 en media hora. Mentira, Ok, en nos media puedes hora no, contar. en hora y media. Porque me puse de avispada ese día, eso fue un domingo, me acuerdo muy bien. Ese día había hecho mi meta diaria, que normalmente eran 30, pero como estaba tan
tan veloz yo cogiendo y cogiendo y cogiendo, dejé correr el mercado y me quitó $400 de 700 que tenía. Entonces ahí como que empieza la frustración y ya la poca confianza en lo que uno analiza. Y eso fue lo que hizo como hacer retroceder el proceso que llevaba, porque yo me Claro. sacaba $1.000.000 y ahora no me sacaba ni $20 me sacaba. Entonces eso fue lo que me hizo a mí perder, creo yo, la mucha confianza en operaciones que me daban sin tener en cuenta que también las podía perder. Claro, y es ahí cuando pasamos a que el scalping es una de las formas más inseguras de empezar en el mundo del trading. A nosotros nos venden la idea de que el scalping es fácil y realmente no es fácil. El scalping es para personas como más experimentadas que pueden tomar esas decisiones con cabeza fría y no con emociones en intermedio que los haga perder pues como su dinero o su estabilidad a la hora de analizar. Pero yo sé que la mayoría de ustedes les gusta el scalping es por la definición de la reacción inmediata, el dinero rápido, ¿cierto? Yo sé que muchas personas de las que están aquí entran por una necesidad o porque quieren un ingreso extra, como un ingreso alterno a su actividad principal o simplemente quieren empezar en el trading como algo profesional. Y si quieren que les dé un consejo de una persona que ya ha pasado por un camino, no será el más largo, pero sí un camino pues ya que cometió varios errores, el scalping es muy difícil, entonces tómenlo con calma, sean muy concretos en su toma de decisiones y no arriesguen sus dineros por una reacción o por una emoción de un minuto. O sea, literalmente es un minuto los que ustedes lo pueden llevar a tomar una decisión que se refleja en pérdidas económicas como le pasó a Liliana. También tengo un ejemplo para este punto y es que, y esta me pasó a mí, yo tenía una meta diaria de pérdida de $30 y yo llegué a los $30 ese día, lo recuerdo muy bien, y la verdad lo quise extender porque estaba frustrada y sentía venganza contra el mercado. Quería recuperar lo que me había quitado porque según yo el mercado me lo quitó a mí y realmente la que se lo quitó fui yo. Yo me lo quité a mí misma, no respetando ni siquiera mi plan de trading y tampoco haciendo operaciones muy a conciencia porque estaba pues en mis inicios. Entonces seguí, ese día perdí casi $180 a punta de querer recuperar los $30 iniciales. Entonces, sean muy respetuosos con su plan de trading, con su gestión, que la gestión nunca les ponga en riesgo su capital inicial, porque si no, yo sé que una pérdida económica grande refleja inseguridad, refleja dudas ante el proceso del trading y yo sé que muchas personas han pasado por pérdidas económicas, incluso seguirá pasando, pero que esto no ponga en duda su proceso en trading y que no ponga en duda que es una gran profesión y que les puede dar muchos resultados. Pasemos entonces al... Valentina, qué pena, yo le hago una pregunta a ustedes, por ejemplo, y saberle a usted, ¿es normal que ustedes ya en estos momentos con la experiencia que tengan algún día que se van en pérdidas o eso casi nunca pasa? No, claro que sí. Nosotros al punto de hoy, y estoy segura que las personas que llevan incluso 5 o 10 años en trading, hay días que pierden. Nunca se encuentra la rentabilidad perfecta y es que no hay ninguna actividad perfecta. O sea, nunca va a haber algo que sea perfecto, algo que siempre te dé ingresos y nunca te dé como dolores de cabeza. No, no va a pasar. Al día de hoy, Isaac y yo también tenemos pérdidas económicas, días en que nos vamos en negativo, pero entonces ya tenemos el proceso y el conocimiento sobre el plan de trading y lo respetamos sobre todas las cosas. Para nosotros lo esencial y también debe ser para ustedes esta tablita, o sea, como ustedes la quieran hacer, su bitácora diaria del trading y es lo que a ustedes en serio los va a llevar a tener un cambio. Registrar como esas operaciones en pérdida, aprender sobre ellas y claramente tener pues esta tabla los va a ayudar porque no les va a permitir salir de los parámetros en los cuales arriesgar su capital.
Entonces es muy importante y sí, respondiendo a la pregunta, volviendo al inicio, si nosotros aún perdemos, es normal perder. Incluso hay semanas negativas, pero siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta que mientras más largo sea el proceso, más se acortan las pérdidas y más se agrandan las ganancias. Listo. Ah, bueno, y recuerden también que la pérdida está dentro de la ganancia. O sea, la pérdida es como una ganancia de conocimiento. Entonces puede ser pérdida económica, pero es ganancia en conocimiento. Pasemos entonces al cuarto consejo y es tener una estrategia clara. Con una estrategia clara es que te proporcione una entrada y una salida. Muchas veces nosotros en scalping entramos o por un toque de EMA o por una continuidad del Fibonacci o por un RSI desgastado y siempre nos preocupamos por dónde entrar, pero nunca nos preocupamos por dónde salir. Y ahí es cuando uno va extendiendo pues la pérdida, yéndonos a los puntos anteriores, pero este en concreto también es cuándo salir en ganancia también, cuándo está bien mi TP, cuándo está bien mi stop loss y no solamente preocuparse por dónde entrar. Créanme que lo más fácil, diría yo, es dónde entrar y establecer el punto de partida. Establecer el punto de partida es el más fácil y proporcionar el punto de salida tanto en ganancia como en pérdida puede ser lo más difícil, porque a veces no sabemos si está bien estructurado, no sabemos si se puede ir antes, si somos la liquidez o si ya ganamos lo suficiente. Entonces, tengan una estrategia clara. Por ejemplo, yo a todos ustedes, Isaac también les ha dicho que, por ejemplo, el Fibonacci les brinda tanto puntos de entrada, de reentrada y de stop loss. Entonces, es un índice que ustedes, un indicador que pueden utilizar en scalping, que es muy seguro, muy confiable y así como ese, habrán muchos que les proporcionen una estrategia muy clara y un conocimiento en base a sus operativas. Listo. Recuerden también que las dudas en scalping se reflejan a largo plazo en un fracaso económico, porque el scalping no permite dudar. Dudar es literalmente perder su dinero, sea porque se les vaya antes o sea porque esa duda extrema los haga entrar donde no es, o también pueden tener ganancias, pero pues nunca se van a sentir tranquilos con esa ganancia por la ansiedad de no saber dónde entrar, dónde salir, dónde hacer o dónde marcar alguna cosa. Entonces, lo más importante es que tengan una estrategia clara que les apalanque pues los puntos en donde vayan a operar. ¿Alguno de ustedes ha pasado por alguna de estas cosas? Por ejemplo, vámonos entonces al lado de la ganancia, que hayan, no sé, tenido una ganancia y no sepan si cerrar o si va a seguir el mercado y eso les provoque alguna emoción. Sí, a mí me ha pasado que va uno en prof y se pone uno a esperar que porque va a reaccionar y mentiras que se le comió prácticamente la utilidad y cuando reacciona ya no cubre ni la mitad de lo que ha perdido uno. Entonces, si se salió uno ahí, es en pérdida y queda uno con ese ánimo revanchista que a la siguiente se le quedó y esa pérdida que sigue aumenta la pérdida que acabamos de tener. Exactamente. Entonces, por eso es muy importante saber dónde salir, tanto en ganancia como en pérdida. Y que sea que ustedes pierdan o ganen dinero, nunca su reacción sea emotiva frente al mercado, porque es que recuerden que el mercado no es un ser vivo. No les importa si ustedes están enojados, no importa si ustedes están tristes, si están felices, si quieren, no sé, subir lotajes, si tienen que pagar una cuenta, al mercado no le importa, no sabe quién es usted y no le importa tomar su dinero, así como el de miles de personas alrededor del mundo. Entonces, al momento en que ustedes sientan alguna emoción en contra del mercado, frenen, paren. Es mejor parar y ver que se les fue un movimiento a de pronto entrar al mercado con esa emoción y perder su dinero. Adicional a esto, pues nosotros tenemos la idea errónea que al iniciar es importante o es más fácil empezar en scalping cuando realmente el camino más es el camino más difícil, porque hay muchas emociones, hay muchas estrategias a corto plazo, hay muchas decisiones por tomar,
hay muchos conocimientos que tener, entonces a veces entramos con la estrategia equivocada o con el mundo equivocado que es el scalping. Entonces, por eso acá les estamos dando estos consejos para que ustedes puedan afinar más esas operaciones en scalping y no se vayan más por los errores. Yo sé que es muy fácil decirlo, yo sé que es muy fácil entenderlo, yo sé que ustedes todos comprenden lo que estoy diciendo, pero a la hora de operar es cuando pasan todo este tipo de escenarios y de pronto toman la decisión contraria, toman la decisión en contra a lo que estamos diciendo, porque es muy difícil luchar contra nuestras propias emociones y es por eso que en el trading, el psicotrading es del 85% de importancia en este mundo. Entonces, no, o sea, inténtenlo. Inténtenlo, gestionen sus emociones y aprendan de los errores, porque errores siempre va a haber, pero el aprendizaje es decisión de ustedes. ¿Alguien alzó la mano? Pena, te aporto algo. Aló, Sí. Valentina, sí, mira, qué pena te aporto algo. Sabes, de pronto a veces que es muy frustrante y que lo mata a uno mucho el ánimo. Por ejemplo, cuando ustedes dan algún punto, alguna entrada y por algún motivo uno no la hace o uno hace una renta y mandan, por ejemplo, las fotos de que están en profit 20, 30 y uno a veces con pérdidas de 4, 5, 6. Eso es muy frustrante también. Claro, es comprensible. Y eso es en base a las emociones, porque entonces ahí tu cabeza lo que está diciendo es que ellos entraron, están ganando, yo tengo que entrar, voy a buscar la manera de cómo entrar, sea donde sea, por continuidad, por reentrada, no sé, pero yo voy a entrar. Y finalmente esa emoción te lleva a perder dinero mientras que nosotros ganamos. Entonces, en el mundo del trading, esto lo vamos a ver en otro punto pues más adelante, pero pues como un abrebocas, en el mundo del trading y sobre todo en scalping, en todo tipo de mercado, sea índices sintéticos, forex, criptomonedas, existe el scalping y en el scalping hay múltiples entradas al día. Entonces, porque se les vaya una no significa o que son malos o que no son capaces o que van a perder, etcétera. Si ustedes, en caso de que les pase lo de Javier, si ven una entrada y ya reaccionó, no busquen una reentrada emotiva, no busquen aprovecharse del mercado cuando ya reaccionó, porque créanme que eso es una emoción jugándoles en contra. Ahora sí le doy la palabra a Liliana, que está alzando la mano. Sí, Valentina, yo tengo una pregunta frente a lo que usted decía, que el mercado no le importa si quita, si da, si lo vuelve a quitar 10 veces, ¿cierto? Ahí siempre lo he escuchado que dicen que uno nunca debe marcar ¿cómo lo explico yo? Cuando uno empieza a marcar con sus líneas que posibles entradas, posibles stop loss, take profit, ¿cierto? Dicen que cuando uno empieza a marcar esos puntos es donde el mercado dice, bueno, empezaron a meter, entonces sigamos. O sea, ¿cómo tomamos eso? Porque hay mucha gente que dice que no marca puntos porque el mercado sabe que empezaron a entrar. No sé si me hago entender la pregunta que le estoy haciendo. Sí, se hace de entender. Y a eso nosotros le llamamos liquidez. Sí. O sí, es una toma de liquidez por parte del mercado. Y recuerden que como en índices sintéticos no tenemos una afluencia o una manipulación por fondos de inversión o por bancos o por noticias, manipulación de eventos geopolíticos ni nada de eso, el único motor del mercado de índices sintéticos somos cada uno de los traders que está poniendo su dinero ahí en las operaciones. Y el dinero es la gasolina. Por lo tanto, si hay una masa, pues si hay una masa muy importante de personas, pero eso tienen que ser miles, porque créanme que es alrededor del mundo donde si tú estás viendo un patrón, muy seguramente alrededor del mundo le estén viendo otras miles de personas. Entonces tiene que ser una masa muy importante de personas que programen una operación en un mismo punto, con un mismo stop loss y con un mismo TP para que el mercado pueda llegar a ser manipulable en cuestión de masa de compradores o vendedores, les quite ese dinero y reaccione un poquito más allá. Por eso también nosotros decimos que si ustedes tienen una estrategia que les dé un stop loss, lo hagan un poquito, unos punticos después, para que no se conviertan en la liquidez del mercado, no se conviertan en esas personas que les quita su dinero
y ya luego reacciona, porque yo sé que eso es muy frustrante. Y no es que ustedes pusieron mal el punto, no es que ustedes sean malos, no es que no sepan analizar, sino que simplemente se dio un poquito más allá por la toma de todos los dineros de esas personas. No quiere decir que si tú vas a programar una operación o vas a poner una línea en tu punto de entrada, ya el mercado se dé cuenta inmediatamente te va a quitar tu dinero. Eso ya tiene que ser en masas muy grandes de personas y pues en zonas muy estratégicas, ¿cierto? Donde haya mucha masa, pues sea de compradores o de vendedores. Perfecto, Valentina, muy claro, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, y bueno, como para finalizar este punto, entonces, y alineado a lo que estaba diciendo, recuerden que nosotros, pues, hablando de BIT, nosotros somos en el grupo aproximadamente 50 personas, un poquito más. Somos un porcentaje insignificante de lo que realmente es todo el mundo de índices sintéticos. Alrededor del mundo hay miles de personas operando lo que nosotros estamos operando, viendo lo que nosotros estamos viendo. Entonces, no se sientan frustrados pues no cometan el error de no operar por alguna razón u otra, porque hay muchas personas en este momento viendo lo que tú estás viendo y muy seguramente pierdan o ganen a la par que tú lo estás haciendo. Entonces, simplemente seguir su proceso y pues como ir mejorando en base a los errores. Pasemos al siguiente punto y es que debes evitar el overtrading. Para ponerlos en contexto, el overtrading es operar en todas las ocasiones que ustedes puedan. Como esa necesidad de entrar al mercado cada vez que un indicador les diga dónde entrar, una herramienta, alguna temporalidad, alguna tendencia, algún pullback, alguna cosa, ¿cierto? Entrar como reiteradas veces en el mercado. Denme un momento, por favor. Ay, Sebastián tenía la mano levantada, qué pena. Ya puedes hablar. No había visto. Ya no. Hola, no, ya. Es que iba a desbloquear aquí el micrófono para poder hablar. Tenía una pregunta referente a la diapositiva anterior. De tener una estrategia clara, porque en las clases que hemos tenido, las personalizadas, ustedes pues nos dan, digamos que un pool de muchas estrategias que pudiéramos usar. Pero hay veces uno ya está frente al mercado y el tener tanta información lo lleva a uno a dudar sobre cuál será la mejor estrategia para usar aquí, en este caso. Entonces, para ustedes, ¿qué es más recomendable? Digamos que uno sacar su agenda de apuntes y mirar todas las estrategias apuntadas y mirar con cuál operar o concentrarse mejor en una y con esa especializarse bien y digamos, ser un teso en esa. Bueno, respondiendo a tu pregunta, a ver, nosotros damos múltiples clases o temas, pero no es que cada una sea una estrategia, ¿cierto? No es, por ejemplo, cuando uno dice estrategia de 4 horas, bueno, eso sí sería una estrategia en base a velas de 4 horas. Pero, por ejemplo, el Fibonacci, las EMAs, el RSI, la teoría de Elliott, los order blocks, son herramientas e indicadores que te van a ayudar a tomar un punto. Una estrategia es un cúmulo de confluencias, entonces no existe la estrategia del Fibonacci, la estrategia de la EMA, no. Son herramientas o confluencias que tú puedes ir uniendo para crear una estrategia. Y la estrategia la formas tú, con lo que a ti te funcione, con lo que a ti te sirva, con lo que te genere más resultados y con lo que claramente sepas utilizar. Entonces, es, estrategia más que todo es una confluencia. Y cada cosa que nosotros vamos viendo son temas. Entonces, por ejemplo, las ondas de Elliott o los order blocks o la teoría de Down son filosofías. El Fibonacci, las EMAs, el RSI son indicadores y así sucesivamente. Y tú vas escogiendo qué vas a seleccionar
para tu universo o para tu estrategia, ¿cierto? Y eso es lo que vas a utilizar. Por eso se dice que las estrategias son 100% personalizadas y funcionan en base pues a los requerimientos de cada persona y cómo las sepan utilizar. Así quedó claro. Sí, claro. Listo. Entonces, siguiendo con el punto número 5, es que es evitar el overtrading. Como les estaba diciendo, el overtrading es esa necesidad de querer entrar en todo momento, en todas las ocasiones, porque una cosa les dice y porque otra por allá les confirma, y etcétera, y así. Eso simplemente se va a ver reflejado al final del día, que ustedes perdieron todo su tiempo en el mercado operando, ¿cierto? Como que desgastaron todo su día y eso yo sé que a más de uno les ha generado dolores de cabeza, quedarse horas y horas buscando entradas y entrando y perdiendo y entrando y ganando y volviendo a perder. Ese es el overtrading y muy seguramente un cúmulo de emociones y en la mayoría de ocasiones pérdidas económicas. Hay que entender que en el scalping, si bien se dice que son operaciones inmediatas y que claramente se deben hacer más entradas que, por ejemplo, en intradía o en swing trading, que son menos entradas, en scalping se deben hacer un poquito más, pero no excederse. O sea, incluso hacer más de 10 operaciones por día ya está muy mal. Hay que intentar reducir como la cantidad de operativas que se hacen, de entradas que se hacen al mercado, porque no es tan seguro y no es bien para ustedes hacer eso, porque se refleja como en emociones en contra al mercado, en emociones en contra de resultados, y adicional a esto, ustedes les pueden coger pereza, les puede coger pereza al mercado, les va a bajar la calidad, les va a bajar la efectividad y claramente eso se traduce a largo plazo como pérdidas económicas. Entonces el scalping de ahora en adelante lo vamos a ver como operar, o sea, sí se debe operar con una frecuencia importante, pero operar con menos frecuencia a la que habitualmente ustedes están acostumbrados de que tienen que estar ahí pegados horas y eso se va a reflejar en más rentabilidad. El scalping es muy jugoso y puede proporcionar esa ansiedad o adrenalina de estar constantemente participando en el mercado, pero al igual que las ganancias pueden aumentar rápidamente, también en un posible escenario te puedes encontrar en un círculo de pérdidas y de múltiples operaciones, todo el día invertido en tiempo y dinero y al final del día no sabes cómo salir de ahí. Simplemente terminas el día con pérdidas, con frustración y muy seguramente con un dolor de cabeza de estar ahí pegado, de estar tratando de buscar entradas, 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 como lo muestra la imagen. Entonces, muchas veces, entonces, como están aquí, como está aquí en la imagen, pueden entrar como en esas velitas, ¿cierto? Pueden entrar como varias veces en una misma zona. Y lo que van a tener son reacciones de $1 o de centavos y por querer buscar una continuidad donde realmente no la hay, porque si ustedes no se centran en lo que está mostrando el gráfico en general, se va pues a traducir en pérdidas, porque ese 0.2 se va a convertir en una reentrada y porque esa velita se va a convertir en una espera infinita y cuando menos se dan, cuando ya se van a dar cuenta, perdón, llevan horas en el mercado y sin ninguna ganancia económica que pueda reflejar todo ese tiempo invertido. Entonces es muy importante que dejen de ver el mercado o el scalping como la necesidad de overtrading, que es operar en cada momento y en cada oportunidad que se les presente. Recuerden que un punto seguro de scalping es un cúmulo de confluencias y no necesariamente una señal por cada una. Entonces, que si la EMA 9 me tocó, voy a entrar. Que si reaccionó, voy a esperar hasta el 0.2 o si no, salgo. Que el RSI está agotado, entonces voy a entrar. Y por ejemplo, con el RSI a un minuto llega a estar agotado en muchas ocasiones, porque llegar o bueno, oscilar entre el 0 y el 1, entre el 0 y el 100, perdón, para el RSI en un minuto es muy fácil.
Entonces, si ustedes van a entrar, por ejemplo, por el RCI, van a tener múltiples entradas, de las cuales muy posiblemente no todas se hagan efectivas, entonces se va a traducir en pérdidas económicas. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso, de que quiere entrar en todo momento, de que siente que se le va a ir a algún punto, de que si no operan, entonces no van a ganar? O que Yo creo cuando que es de cierras, todos, perdón. Valentina. Bueno, entonces primero Liliana y luego Javier. Hablamos al mismo tiempo, qué pena. Yo creo que nos puede pasar a todos, o al menos cuando uno está iniciando, como por querer coger todos los puntos que le dicen, y ahí es donde se aumentan las pérdidas de uno, porque como uno no tiene la experiencia, se está guiando en lo que le dicen, entonces uno va como a ciegas. Creo yo, y es mi opinión, o eso me ha pasado a mí y todavía me sigue pasando. Claro, sí. Obviamente al principio, pues nuestra idea errónea del trading, de querer operar en todo momento, nos hace actuar así. Al principio es muy común, muy normal, tampoco se, no sé, como se enojen con ustedes o con el mercado por eso, pero sí es muy importante aprender de ese error. Y por eso lo incluimos en esta lista para que lo dejen de hacer, porque no es necesario que operen todo el día para tener resultados en scalping. Si ustedes saben gestionar una entrada, si ustedes tienen una estrategia que les funcione bien, simplemente con 2 horitas al día en scalping se pueden hacer su día, incluso más. Pero la idea es llegar a la meta diaria de ganancias y listo. Con 1 horita de analizar y 1 horita para esperar puntos está bien. Si quieren extenderse un poquito más, perfecto. Pero si ustedes están 8, 10, 12 horas pegados al gráfico, con 10, 15, 20 operaciones abiertas, no van a conseguir realmente un progreso. Ahora, Javier. Valentina, qué pena, ahora que tocabas el tema del RSI, que a 1 minuto se agota mucho. Entonces, en tu experiencia, uno en cuánto tiempo se debe fijar si el RSI está agotado y pueda llegar. Bueno, el RSI hay que tener en cuenta que es un indicador tipo oscilador, es decir, que va a replicar el movimiento del mercado oscilando desde niveles del 0 al 100. Entonces, lo que está haciendo el mercado en múltiples precios, porque él puede bajar del, no sé, en caso del CRAS 300, del 2050 al 18 y punta, pues entonces él no se va a ver reflejado en ese precio, sino que simplemente va a oscilar sus movimientos de 0 a 100. Por lo tanto, si tú lo ves en 1 minuto y estás en una tendencia microalcista, muy seguramente te oscile a zonas de 100, porque está subiendo. Y aunque no sea una tendencia alcista consolidada, una temporalidad más alta, él va a oscilar en esos puntos. Y cuando haga un spike o un drop, como le decimos en los crash, así sea un drop de 5 puntos, de 6 puntos, de 10 puntos, lo que sea, muy posiblemente baje más abajo del 50%, y si hace continuidad se va a desgastar pues de forma contraria. Y es por eso, porque él simplemente está replicando los movimientos oscilando del 0 a 100. Entonces, para uno tener en cuenta el RSI, debe ser como en temporalidades mayores que sí le brinden un desgaste correcto. Entonces, que si se desgasta o si por ejemplo llega, no sé, a un 100 o a zonas de 100 en un crash, en 4 horas, en 1 hora, que sí de verdad sea una zona desgastada en la que uno se pueda apalancar para vender y no simplemente porque hizo una reacción o una microtendencia. ¿Sí me hago entender? Sí, está bien, está muy claro. Listo. Adicional a los desgastes de este oscilador, también deben de tener en cuenta que el RSI sirve para divergencias y otro tipo de cosas. Entonces, no solamente lo utilicen porque llega a niveles de 80, de 90, de 100, o en caso de los boom, que llega a zonas de 20, 10 o 0, porque realmente ahí están operando solamente como por una señal, y pues eso es un error de principiante, valerse nada más por lo simple del indicador y no tener el trasfondo de lo que está pasando. ¿Alguien más quiere participar? ¿Le ha pasado?
¿Ha hecho ver trading? Bueno, entonces continuemos. Vamos entonces al sexto punto y esto es no hagas scalping. Y es no hagas scalping en los siguientes escenarios. Y es que en este punto quiero hacerles una pregunta a todos para que ustedes como en su casa, como en un espacio que tengan para ustedes mismos, piensen las respuestas y de verdad piensen si el scalping es para ustedes o no. Primero, ¿cuál es su rutina? Su rutina es un trabajo de 10 horas, más transporte de 2 horas, llegar a la casa y hacer múltiples oficios. Realmente esa rutina que ustedes tienen les permite hacer scalping, estar pendientes a un mercado que es volátil y que requiere toma de decisiones inmediatas. O si por el contrario ustedes tienen el tiempo, o si por el contrario ustedes tienen el tiempo, pero no le quieren dedicar pues la importancia al scalping o no lo quieren hacer de manera correcta. ¿Cuál es su rutina y si de verdad está alineada a lo que es el scalping? Adicional a esto, ¿cuál es su contexto de vida? ¿Necesitas ingresos extras? ¿Quieres como un ingreso alterno? ¿Quieres dedicarte a esto? ¿Quieres sacar dinero rápido? ¿Quieres sacar dinero fácil? Eh, no sé, tienes una meta material, una meta a largo plazo, a corto plazo. ¿Cuál es el contexto de vida que ustedes tienen en este momento para hacer scalping? ¿Cuál es su fin? ¿Quieren recolectar las ganancias inmediatamente o, o no sé, tienen una forma de invertir más amplia que les permite pues operar algo con más estructura? Todo esto tiene que ver con el contexto de vida. ¿Qué contexto de vida tienen ustedes? Y si el scalping nuevamente está alineado a ese contexto de vida. ¿Cuál es su personalidad? Si su personalidad es impaciente, si ustedes no son capaces de estar tranquilos, si ustedes, por ejemplo, tienen una adicción al celular y no pueden estar bastante tiempo sin ver redes sociales o sin estar chateando o alguna cosa que no les permita estar concentrado en el gráfico, por lo menos por 2 horas al día, no están muy alineados con el scalping. Porque recuerden que es una toma de decisiones rápida y hay que estar pendiente de lo que realmente está pasando en el mercado. Entonces, si ustedes son impacientes, van a querer entrar en todo momento. Si son impacientes, no van a poder esperar el momento adecuado. Si, por ejemplo, tienen la adicción al celular, si se desconcentran un momento y cuando voltearon a ver el gráfico ya reaccionó y así sucesivamente. Entonces, pregúntense cuál es su personalidad y si está alineado al scalping. Y por último, ¿cuáles son sus objetivos? Si su objetivo es, no sé, ganar dinero rápido o si, como les decía en el punto del contexto de vida, cuál es su meta material, si, no sé, su motivación o su meta es que esta sea su profesión o su ingreso extra. Depende mucho de cuál sea su objetivo, si es adecuado o no el scalping para ustedes, ¿cierto? Entonces hay que estar muy alineados. Recuerden que yo sé que muchos de ustedes piensan, y sé que me lo han mencionado, muchos de ustedes piensan que, por ejemplo, el intradía es que ustedes no van a ver sus ganancias reflejadas en el mismo día. O sea, ustedes quieren entrar y cerrar y que ya estén sus cuentas. Y eso es a lo que a muchos les motiva a operar en scalping. Pero, por ejemplo, un intradía, que es lo que nosotros normalmente hacemos, que es un stop loss, un TP, un punto programado, también les puede dar la misma rentabilidad y les va a permitir más tiempo para analizar, se demora un poquito más en verse reflejadas las ganancias o pues el resultado de la operación, pero es mucho más tranquilo, mucho más seguro, mucho más sereno y no necesita estar constantemente pegado al gráfico para poder inmediatamente operar. Entonces pregúntense si realmente quieren hacer scalping o si tienen esa idea errónea de que el scalping es la forma más rápida de llegar a sus metas económicas.
porque todos los tipos de trading les pueden dar esas metas, solamente que de pronto tienen el concepto erróneo de lo que es el scalping. ¿Listo? ¿Alguien tiene algún aporte, duda, pregunta? Qué pena, voy a hablar yo. Hablo más que un perdido cuando aparece, pero es que no me puedo quedar con lo que pienso. Yo No, dale, siempre, tranquilo. gracias, yo siempre desde que he hablado, lo poco que he hablado con Isaac, siempre le he comentado que a mí me gusta es operar en largo, yo dejar operaciones abiertas y que automáticamente se cierran, porque primero que todo la rutina mía, yo en el día, yo puedo después de las 6 de la tarde hasta la hora, altas horas de la noche que pueda. La personalidad mía es, a mí me gusta o estar tranquila o lo hago ya, pero no estar todo un día en un computador, porque para mí eso es súper estresante. Y yo tengo mis objetivos muy claros. ¿Y cuáles son los objetivos míos? No volver a trabajarle a nadie, porque yo trabajé 25 años y a nadie prometí a mí misma no volverle a trabajar a nadie. Y puede que me demore un año en esto, 8 meses, 2 meses, llevo en esto que ya voy a ajustar prácticamente un año, pero créame que yo de esto no desisto. Y eso es lo que quiero yo, aprender a operar en largo, que yo sepa cómo debo analizar, hacer las congruencias que debo de hacer, aplicar todo lo que ustedes aplican para yo poderlo hacer así, porque no me veo ni cazando spy, ni estando muchas horas pegado en un computador porque no me gusta, y mucho menos en el celular. Gracias, Valentina. Con mucho gusto, ¿no? Muchas gracias a ti antes por el aporte. Y es muy bueno que tengas las preguntas o bueno, las respuestas a estas preguntas muy claras y ya sabes cuál es tu motivación y ya sabes cuál es tu meta. Así como tú, la mayoría o todos deberíamos tener ese perfil muy centrado y concreto de lo que queremos sacar con el trading y cómo nos definimos en el trading. Así como si ustedes, así como Liliana, no quieren cazar spicy drops porque les parece que les da mucha ansiedad, porque siente que se les va a ir o que la espera los mata, que estar viendo constantemente el gráfico, la reacción, los agobia, les provoca emociones negativas, frustración, ansiedad, adrenalina. Créanme que esto no es para ustedes y de pronto su forma de trading es de pronto su forma de trading es el intradía u otro tipo. No crean que por hacer intradía no es que no vean sus ganancias reflejadas. Incluso creería yo que antes las ven más, porque desde que lo programan, ustedes ya saben cuánto aproximadamente se van a ganar si toca TP. Entonces, no es que no vean sus ganancias reflejadas inmediatamente. De pronto no va a ser lo mismo a que caiga una vela y yo cierre y ya lo vea en mi cuenta. Bueno, o sea, esa posiblemente podría ser la diferencia más grande entre las dos. Pero ustedes al momento en que no sé, la operación se dé, ya saben si tienen pues el SL o el TP y van a tener su resultado en su cuenta, al igual que en Scalping, solamente que no se tuvieron que desgastar horas o minutos o días, no sé, como ustedes hagan el scalping, constantemente mirando el gráfico, si entro, si no entro, si salgo, si no salgo. Entonces pregúntense bien si quieren hacer scalping o si por el contrario quieren andar en otro tipo de estrategia, no de estrategia, sino de tipo de trading. Entonces, continuando, número 7 es vigila el movimiento general del mercado. Y es que esto es muy importante ver el movimiento general del mercado porque muy posiblemente si yo veo un gráfico a un minuto puedo ver, no sé, una microtendencia o como está en esta ocasión, en esta imagen de acá, tenemos una caída y muy posiblemente acá respecto al 0.2 y muchos de ustedes seguramente tendrían el Fibonacci acá esperando la continuidad en el 0.2. Pero si nos vamos a gráfico de 4 horas, si nos vamos a gráfico de 4 horas, tenemos una tendencia, una vela alcista muy consolidada, con mucha fuerza,
y que muy posiblemente no nos dé los resultados que nosotros estamos buscando a 1 minuto en scalping. Entonces, así ustedes hagan scalping o no, lo más importante es que siempre, siempre se apalanquen de temporalidades mayores como para asegurar o para afirmar lo que ustedes van a hacer a 1 minuto. Sea que sea una venta, una compra, analicen a una temporalidad mayor, consoliden bien ese punto y que sea pues obviamente que esté alineado las dos cosas, ¿cierto? No vayan a operar en contra o no vayan a operar en un punto con riesgo, simplemente porque piensan que a 1 minuto va a pasar, no. Recuerden pues que a una temporalidad mayor están las tendencias más consolidadas, los movimientos más consolidados y entre mayor efectividad tenga una temporalidad más alta, mucho más seguro va a ser 1 minuto o en scalping como nosotros le llamamos. ¿Listo? ¿Alguien le ha pasado, por ejemplo, que están buscando una entrada a 1 minuto y van a ver y, por ejemplo, el crash está alcista o por el contrario el boom está bajista? Sí, el domingo, por ejemplo, pasó eso en el mercado. Y el domingo, desafortunadamente, me percaté, fue después de haber hecho varias entradas. Me puse a entrar, por ejemplo, en el crash a apuntarle. Cuando a lo úlimo cansaba de mirar, revisé la temporalidad y yo, claro, si está el mercado y lleva 2 días subiendo, eso es muy difícil no ir en contra del mercado. Claro, exacto. Entonces es siempre muy importante validarlo en temporalidades mayores donde el movimiento estamos más consolidado para no desgastarse a 1 minuto buscando entradas reiterativamente, desgastando su energía, su tiempo y su dinero en posibles entradas que prácticamente no se van a dar. Recuerden que, y alineado pues al punto del overtrading, cuando ustedes intentan operar y operar y operar, entrar no sé, la mayor cantidad de veces posibles al mercado, en cada confluencia. No es que ustedes no tengan una estrategia, seguramente sí tengan una estrategia, seguramente sí tengan confluencias, seguramente se han estudiado, seguramente sí sepan qué parcialmente están haciendo. Lo que ustedes tienen no es un problema técnico, es un problema psicológico. Y no les estoy diciendo locos, sino un problema de psicotrading, que no gestionan sus emociones, que le dicen que tienen que entrar, que si no entran no van a ganar, o que si no esperan no va a reaccionar, que si no extiendo la espera, entonces de pronto se me va a ir, o que si no entro antes y alargo como ese stop loss, se me va a ir la reacción o alguna otra cosa. Son emociones jugándoles en contra y no es algo que se repare con estrategias, es algo que se repara o se mejora entendiendo lo que estás sintiendo frente al mercado y mejorando esas emociones. Entonces, alineado pues al punto del overtrading, que fue algo que se me olvidó decirlo, y ya pues con el punto número 7, ver la tendencia general del mercado, el movimiento general. Nunca se vayan en contra a lo que está diciendo una temporalidad de 4 horas o de 1 hora, que es un movimiento mucho más consolidado que a 1 minuto que no tiene tanta información ese tipo de velas. Vamos a pasar entonces al último y es las operaciones simultáneas. Eviten las operaciones simultáneas que no les va a dar ninguna garantía a futuro. Entonces, con esto quiero decir es que si ustedes piensan que al tener varias operaciones abiertas de manera simultánea en varios índices o en varios lotajes, porque también ha pasado, van a tener un salvavidas por si pierden una o por si, no sé, o si algo les salió mal o porque quieren entrar en todas las ocasiones, realmente esto está mal, no tiene ninguna filosofía que los esté soportando y entre más índices tengan abiertos, mientras más operaciones tengan abiertos, más ansiedad van a tener, más miedo, claramente, porque más están poniendo en riesgo su gestión, su dinero, su plan de trading. Por ejemplo, en este caso de la imagen, entonces, pues claramente se estaba en profit en $19 menos el swap, 17. Se estaba en profit y otras 3 operaciones en negativo, que si bien son centavos, pudieron haber sido dólares.
Entonces esa operación, en vez de estar en positivo en general, puede haber estado en negativo, porque de 4 tengo 3 en negativo. Claramente es una cuenta demo, es un ejemplo, muy seguramente no está reflejando lo que posiblemente podría pasar en la vida real, pero si su MetaTrader se ve así, con 4, 3 operaciones abiertas y otras más programadas, muy seguramente están cayendo en el overtrading, muy seguramente están cayendo en la ansiedad de operar y muy seguramente se va a traducir en pérdidas económicas. ¿Alguno de ustedes opera de esta manera, con varias operaciones al tiempo, varias posiciones? Vale, es lo que yo le digo, posiblemente en algún momento lo hicimos cuando no teníamos ese conocimiento que ustedes en este momento nos están dando. En algún momento yo creo que todos, o yo lo hablo más que todo por mí, yo hice eso empezando y por eso es que lo hablo como con tanta franqueza, porque es todo lo que han dicho ahí, yo lo he hecho, he cometido los errores habidos y por haber. Entonces yo pienso que es de todos que iniciando o en el transcurso de que vamos aprendiendo, lo vamos haciendo queriendo coger más dinero y lo que estamos haciendo es quemando las cuentas. Exacto, Javier también quería hablar. Sí, y que lo otro es que yo personalmente ya me di cuenta que tener dos operaciones o más, a mí me estresa mucho tener las dos. Y fuera de eso, con dos abiertas o más, eso en un momentico te comió 15 o $20 y ni cuenta te diste. Cuando miras y no te das cuenta, ya vas en déficit de 10, 12, $14. Entonces, sí, yo creo que es mejor tener ya uno, máximo dos, y tener como toda la atención, porque hasta con las dos es difícil, porque uno tiene que tener casi las dos pantallas al lado para ir mirando lo que están. Entonces, cualquier medio de distracción, perdés como el foco y es muy fácil que te puedas ir en pérdida. Exacto, los dos están muy bien y es que pongan el ejemplo de si ustedes tienen una operación abierta en CRAS 300, que es al mínimo 0.5, ¿cierto? Y lo mínimo en scalping es esperar 3 velitas. Adicional a esto tienen un boom 1000 en 0.2, tienen un boom 300 y un CRAS 1000. Como ejemplo, nada más en CRAS 300 a 0.5, llegar a un flotante de $2, de $3 es muy fácil. Entonces, al estar pendiente de otros índices, de otras operaciones abiertas, muy posiblemente ese flotante llegue a un flotante que no queríamos, se nos pasen las velas o muy posiblemente se pase del punto que debería ser el stop loss. Y como dice Javier, podemos tener una pérdida o sea, que en un abrir y cerrar de ojos pasó y no lo calculamos, no lo medimos. Entonces es muy, muy importante no caer en este error que es de principiantes, que es normal si lo han hecho, pero de ahora en adelante comprométanse, si su forma de operar va a seguir haciendo el scalping, a no hacer esto, porque es muy difícil hacerlo así. Valentina, qué pena, y un aporte como algo que me sucedió. Que, por ejemplo, yo digo que a veces estoy muy fino y desafortunadamente estos días iba como manejando en el carro. Y, por ejemplo, vi que iba a caer un boom y entré y lo cogí, pero desafortunadamente me entré y no me di cuenta cómo iba manejando en contra del mercado. Entonces, totalmente en ese momentico, fue en cuestión de un minuto, fueron como 12, $15 que se fueron. Entonces yo creo que sí es como no manejando, sino que estar plenamente como enfocados y solamente haciendo lo que estamos haciendo. Exactamente. Es muy importante no cometer ese error y cuando ustedes vayan a operar en contra de la naturaleza de un mercado, que nosotros les recomendamos no hacerlo, pero si las circunstancias están a favor de esto, háganlo con mucha precaución, porque claramente si ustedes pueden esperar 20 minutos de velas tren a contra de la naturaleza y pueden estar en $20 como ejemplo, pero si reacciona a favor de esa naturaleza con un spike o con un drop, ya se les quitó el profit y muy seguramente estén en contra. Entonces, mucho cuidado con eso y también mucho cuidado con las operaciones abiertas. Entonces, ya para finalizar, quiero escuchar a los que no han hablado y si quieren hablar los que hablaron, está súper bien.
¿Cuáles de estos 8 sacarían? ¿Cuáles creen que no van con el scalping? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles están cometiendo? Y si van a seguir o no con el scalping, ya que tienen una idea más clara de lo que es. Personalmente yo no entraría con el scalping. Yo voy por lo que les dije anteriormente y ya cuando tenga ese tema bien manejado, ahí sí puedo entrar a mirar cómo lo manejo, ¿cierto? De resto, pues personalmente no iría porque sería como empezar con algo que tengo todavía la duda. Entonces, inicialmente me voy por lo largo. Ok, ¿quién más quiere participar? Van a tener que alzar la mano de tantas personas que quieren participar. Jennifer. Vale. Bueno, yo también estoy con la compañera Liliana. La verdad, para mí es muy difícil, o sea, el scalping creo que me genera mucha ansiedad. Entonces, al momento de que no se me dé, y creo que son operaciones que, pues sí, que sean instantáneas y a veces uno no tiene ese tiempo y está haciendo otras cosas. Entonces, para mí, Jennifer, no, el scalping pues no me llama la atención. Y sé que pues si no es scalping, pues uno tiene que empezar con una cuenta mucho más grande para uno poder operar en largo y poder empezar a ser rentable. Listo, con respecto a lo que dices, está bien que reconozcas pues que el scalping te genera emociones que posiblemente te generen operar o accionar de manera inadecuada, pero con lo último, pues referente a la cuenta, no es necesario que inviertan más. O sea, tenemos esa idea errónea de que si vamos a operar a largo, tenemos que operar de más. No, se puede seguir haciendo con el lotaje mínimo. Claramente las esperas van a ser más y muy posiblemente el stop loss se les vaya a consumir más. Entonces, no es como en el scalping que ustedes pueden empezar con 30, 40, $50, sí con un poquito más, pero no necesitan cantidades exorbitantes para poder empezar, porque un movimiento intradía simplemente se basa en análisis operativa en temporalidades más altas, que te dan un TP y un stop loss. Y si tu cuenta soporta ese stop loss y ese TP pues está adecuado a tu meta diaria, que eso pues simplemente programándole en MetaTrader ya te dice cuánto posiblemente vas a perder, cuánto posiblemente vas a ganar. Si tu cuenta lo soporta, ya puedes entrar. No hay necesidad de como de inversiones tan exorbitantes, que $1,000, $2,000, para que no tengan en cuenta eso o no tengan esa idea errónea en su cabeza, porque eso muy posiblemente los está haciendo operar en scalping. Y créanme que scalping es más difícil y se podría traducir en pérdidas a largo plazo mucho mayores. Entonces, empiecen por, si quieren, si no se sienten como alineados con el scalping en intradía, hagan las preguntas que tengan, nosotros estamos muy pendientes de ustedes, explicándoles lo que necesiten saber y se van a dar cuenta que incluso puede ser un poquito más fácil. Listo. Sigamos con Luis. Tienes la manito alzada, Luis. Luis, no te escuchamos por si estás hablando. Intenta mejorar el audio y mientras tanto vamos con Sebastián. Sí, bueno, yo diría que yo sí usaría el scalping como medio de capitalizar mi cuenta. Digamos que en la capacidad económica que uno tiene actual, que sabe que no va a poder invertir grandes cantidades de dinero, sino comenzar con una cuenta pequeña. Yo creo que el scalping sí sería como una muy buena opción para aumentar ese capital. Entonces yo lo usaría como un medio, pero no como mi metodología ya a futuro, sino que sea algo a muy corto plazo, aprender bastante, hacerlo con toda seguridad, pues como nos decía hasta el principio, sin dudar, porque esto exige mucha seguridad. Pero ya cuando uno vea que tiene una cuenta, digamos que
le genere a uno ya más tranquilidad para hacer operaciones más en largo, por lo que usted decía que los stop loss son más amplios, que son operaciones más largas. Ya ahí sí poder utilizar el otro tipo de trading. Perfecto, y está bien. La mayoría de nosotros, si iniciaron por PRIT o si iniciaron por otro grupo, se darán cuenta que el scalping es la forma que a los que recurren la mayoría de personas para capitalizarse, o sea, para generar la primera rentabilidad, crecer sus cuentas y ahí sí irse por la estrategia o por el análisis que desean pues tener a lo largo del trading. Está bien que hagas eso, y lo importante es que te conviertas en un experto en scalping y que sigas estos 8 consejos que dimos acá y todos los que tú creas en cuenta que te vayan a servir, ¿cierto? Entonces, para hacer un scalping, para ser un experto en scalping, para ir como recordando los puntos, es minimizar los indicadores, que no te cases con una operación, no te cases con una operación ni con un movimiento para que no cometas, para que no empieces a hacer prácticas erróneas. Gestiona el riesgo, ten un plan de trading, tengan una estrategia clara, claramente, que les soporte como tal los puntos donde vayan a entrar, no hagan overtrading, sean conscientes de cuál es su rutina y qué momento del día le van a dedicar al scalping. Y por último, manejen su psicología y lo de las operaciones simultáneas. Entonces, no es la idea de esta reunión, no es que tomen como el scalping un enemigo o que ya no lo quieran hacer, sino que si lo van a hacer es porque se van a comprometer a ser unos expertos en scalping, lo van a hacer de manera adecuada y no se van a dejar involucrar por emociones o por malas prácticas. Listo. Milagro, ¿quieres hablar? Sí, bueno, mi aporte con respecto al scalping es el siguiente. Y efectivamente, para aquellas personas que, pues, que apenas estamos empezando en el trading, y especialmente para aquellas que de pronto empiezan con una cuenta de 50, de 20, de 30 dólares, sí es verdad que en el inicio se ve el scalping como una manera de ir eh, subiendo de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5 dólares, pero la verdad es que cuando tú apenas estás empezando y tomas eso como para capitalizarte, el estrés que manejas, la ansiedad que manejas, eso que dice Valentina que puede durar todo el día en el computador, pasan a jugar mucho en contra. Digamos que cuando empecé con esa visión con el scalping, me capitalizo, y porque empecé con personas que eran especialistas en scalping y intentaron enseñar el scalping en un momento, pero la cuestión no funcionó. Pero me di cuenta, entrando a Bit y entrando a las clases personalizadas, que cuando ya trabajas con esos puntos ya programados, y lo digo porque me pasó con los dos últimos, con dos puntos hace poco, que eran de unos OB, y fíjate que te genera la tranquilidad de que en una operación te ganas, ¿qué? 10, 12 dólares, y con la otra te ganaste 13, 14, 15 dólares, y fue algo mucho más tranquilo al momento de estar operando la operación, valga la redundancia. Entonces, obviamente, bueno, ahora tengo ya el interés de aprender los OB o a encontrar esos puntos que te generen esa tranquilidad, que te ayuden a operar en el tiempo más seguro y, y sí, que te generen ganancia. Entonces, de pronto las personas que creen que en el scalping se van a capitalizar, pueda que sí suceda, pero como lo dices tú, Valentina, especializándose en eso. Pero si uno trata de llevar esas operaciones a largo plazo, a un corto plazo, en el sentido de que tampoco es pensar que la operación va a durar horas o días, sí creo que es mucho más tranquilo operar en intradía o por horas,
que en scalping. Perfecto. Y ahí yo también quería decir algo que se me había olvidado, muy alineado con lo que dijo Milagro, y es que efectivamente, tal vez las operaciones programadas, al no estar tan pendiente del mercado, como esa ansiedad por entrar o por salir, sean pérdida o en ganancia, te genera más tranquilidad. Es decir, una operación programada que tú analizaste con antelación, que tienes un par de confluencias bien consolidadas, que tuviste tiempo para corregirlas, para refinarlas, por ejemplo, en caso de los order blocks que se pueden refinar, es mucho más tranquilo y mucho más satisfactorio cuando se llega al resultado, sea de ganancia o sea de pérdida, porque la pérdida hace parte pues del aprendizaje. Entonces, si es pérdida, tú pasas a decir, ¿qué pasó? Yo hice esto, yo analicé esto, tenía esto, ¿qué pasó? Bueno, me equivoqué aquí, voy a corregir esto y lo voy a volver a intentar. Y si es ganancia, como en el caso de Milagro, va a ser algo mucho más tranquilo, mucho más satisfactorio, porque te tomaste el tiempo de analizar, son puntos mucho más concretos, que sabes que el mercado pues va a reaccionar en esos puntos y obviamente la ganancia se va a ver reflejada dependiendo pues del tipo de estrategia que ustedes apliquen. Pero hablando pues ya del scalping como tal, a veces nosotros nos podemos ir en positivo. Y no sé si alcanzan a ver la imagen de fondo que hay acá en esa bajada de CRAS 300. Muy seguramente a 0.5 pudieron haber llegado a 20, 25 dólares. Exactamente no sé cuánto será, pero créanme que va a ser mucho más satisfactorio hacerlo en intradía con una operación programada que en scalping, porque el scalping demanda que ustedes estén ahí pendientes de la continuidad, del Fibonacci, de que si pasa, si no pasa, si reacciona, si continúa, si se está devolviendo, es que no sé si cerrar, es que no sé si seguir. Y esas emociones son las que ustedes, número uno, los va a hacer como aislarse de este proceso, van a pensar que es algo muy difícil o algo muy diferente a lo que ustedes pensaban que era y de pronto se aíslan del proceso. Y número dos, no les va a generar la satisfacción o el progreso que ustedes quieren, porque al iniciar en el mundo del trading con el scalping, estamos empezando al revés, porque el scalping es, como les dije en un inicio de la presentación, es para los más expertos que saben la toma de decisiones instantáneas y saben efectivamente cómo se mueve el mercado a cortas temporalidades. Entonces, al nosotros empezar al revés, de pronto no va a ser lo mismo a lo que ustedes le prometieron o de pronto a lo que están acostumbrados y seguramente no se va a reflejar en las emociones o en esas satisfacciones de progreso que ustedes desean. Entonces, muy importante analizar. Y si finalmente quieren hacer scalping, está súper bien. Isaac y yo también hacemos scalping. No quiere decir que el scalping sea un enemigo, que esté mal. No, sino que adecúense a lo que realmente ustedes están dispuestos a hacer. Y no se enfrenten a algo que los pueda aislar del proceso o pensar cosas erróneas del trading. Mejor hagan cosas que los hagan sentir tranquilos con el proceso y que a pesar de que tengan pérdidas, puedan mejorar a partir de ellas. ¿Alguien más quiere decir algo, aportar, tiene una pregunta o duda? O ya para finalizar. Listo, entonces ya saben que las últimas preguntas que se deben hacer es qué deben mejorar y si el scalping es adecuado para ustedes y para su estilo de vida. Ya saben que nosotros, Isaac y yo, por el WhatsApp de Bit y pues en el personal de cada uno estamos atentos de ustedes si tienen alguna duda, pregunta sobre esta presentación, algún tema tocado u otra cosa pues adicional a esto. Aparte de esto, estamos muy pendientes. La próxima clase grupal es el día miércoles a las 7 de la noche, donde vamos a dar a conocer la plantilla que estuvimos mandando hoy. Listo, entonces espero que estén súper bien. Les deseo un feliz resto de semana y que esta clase haya sido de su provecho y que les haya ayudado bastante. Vale, queda grabada.
Sí, queda grabada y eventualmente la vamos a subir al canal de YouTube. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Perfecto, muchas chicos. gracias. Feliz Feliz noche noche a a Muchas todos. todos. Gracias.